Hola a todos, ¿cómo andan? Fran Castro de Mercados Trading. Hoy les traigo un nuevo video donde vamos a hablar un poco sobre Banco Francés. Ya un comentario hice en su momento en Twitter, pero igualmente quiero remarcarles aquí, vamos a analizarlo a fondo. Antes de comenzar, comentarles que hasta el 27 de diciembre van a tener un descuento del 50% para la suscripción. Aprovechenlo, es un muy buen precio y es algo que hacemos siempre en diciembre únicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense que tenemos un proceso lateral muy bien establecido. La característica principal, o al menos para que ustedes identifiquen un patrón lateral, es muy sencillo. Es mínimos y máximos a un mismo nivel. Fíjense, mínimos a un mismo nivel, máximos a un mismo nivel. ¿Y por qué se genera esto? Vamos en el caso de los mínimos, después al de los máximos. Todo proceso lateral comienza obviamente con un mínimo y un máximo de comienzo. En este caso, este es el mínimo de comienzo y este es el máximo de comienzo. Cuando los precios, luego de generar soporte, o sea, luego de detener su caída y se generan al alza, suelen visitar una resistencia. Fíjense que aquí se visita lo que ha sido y de hecho se reconoce como tal la misma resistencia de máximo anterior. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque los vendedores recuerdan que a un determinado precio, en este caso cerca de la zona de los 155 pesos, el precio se giró a la baja con anterioridad. Entonces, quienes hayan tomado posición en todo este proceso de aquí, dirán, bueno, existe una gran posibilidad de que en los 155 los precios se giren a la baja, por lo tanto vamos a tomar ganancias y vamos a generar órdenes de venta. Como también quienes compran el papel y están fuera del mismo dicen, che, a los 155 se giró la baja, vamos a dejar de comprar. Eso genera que aumente la oferta, se reduzca la demanda y se termine generando y reconociendo la resistencia. Automáticamente, a medida de que comienza a bajar el precio y ya la resistencia ha sido reconocida como tal, quienes han tomado posición en su anterioridad o quienes han tomado posición en resistencia, que puede ocurrir, van a comenzar a cerrar posición, por lo cual la presión vendedora aumenta y esto hace que los precios caigan en picada. Bien, ahora fíjense que dichos precios se detienen especialmente en la zona del mínimo anterior, quiere decir en la zona de los 142, 143 aproximadamente. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque los vendedores recuerdan que en ese punto la caída se detuvo anteriormente y quienes están fuera del papel dicen, che, en esta zona anteriormente el precio se giró al alza. Entonces se genera un aumento de la demanda y una contracción de la oferta. Eso hace que se reconozca el soporte y eventualmente a medida que va subiendo el papel se van generando un aumento de la demanda, contracción de la oferta, producto de que si una vez que se reconoció el soporte puede decir, bueno, entonces puede ir tranquilamente a los 155 anteriores, entonces se va a producir esa restricción de la oferta y fíjense dónde nuevamente aparece la oferta y a dónde se reduce la demanda, obviamente en la zona de resistencia. Aquí se genera lo contrario, se genera un aumento de la demanda, reducción de la oferta y por lo tanto nuevamente visita. Ahora, fíjense que a partir de este punto de aquí, que específicamente es el 3 de diciembre, el precio no llega ahora a lo que es la zona de resistencia o zona de soporte en proceso lateral, sino que se gira con anterioridad. Ese giro con anterioridad suele darse cuando quienes toman el control del papel lo hacen en forma anticipada. Habitualmente siempre los compradores toman el control en un soporte y los vendedores toman el control en una resistencia. Obviamente que hay casos cuando se producen los quiebres, que es cuando un conjunto de compradores toman el control en la resistencia, ahí se produce el quiebre, o toman los vendedores el control en la zona de soporte, se produce el quiebre a la baja. Bueno, puede ocurrir que en determinados casos esta toma de control se produzca con anterioridad a la resistencia o soporte y termine generando este movimiento que observan aquí. Fíjense, si ustedes conocen algo de análisis técnico,
La figura que se está generando es una figura de triángulo simétrico. Y aquí realmente aparece el problema. Sabemos que la figura de triángulo simétrico suele anticipar un quiebre, porque es de continuación en su generalidad, en la misma dirección de la tendencia anterior. Y si observamos que el movimiento anterior ha sido lateral, bien, fíjense que también estamos trabajando en gráficos de 30 minutos. Por lo tanto, no podemos expandir mucho el gráfico. Entonces, esta figura lo que nos está anticipando es que en el momento que se produzca un quiebre al alza o a la baja, nos va a estar anticipando una toma de control anticipada de alguno de los jugadores, de la demanda o de la oferta, y con ello nos va a estar demostrando que la fuerza compradora, en el caso de quebrar al alza, o la fuerza vendedora, en el caso de quebrar a la baja, ha tomado total control del papel. Y esto nos va a anticipar un quiebre de soporte o un quiebre de resistencia. Fíjense que si medimos un objetivo técnico por esta figura, simplemente la cerramos, tomamos un punto estimativo de quiebre y fíjense que lo debería pasar con facilidad y habilita un objetivo de 166 pesos. Si tenemos un quiebre a la baja, tendríamos un objetivo de 130 pesos. Ahora, ¿cuándo va a llegar el objetivo? Es muy probable que llegue este día de aquí, que es el 24 de diciembre. Obviamente que ese día no vamos a tener cotización, pero es para que ustedes vean más o menos en qué rango o periodo de tiempo puede alcanzar las figuras. Siempre es con el vértice. Ahora, ¿cuándo vamos a tener el objetivo por canal lateral? Simplemente cuando se quiebre. ¿Qué objetivo nos da? Fíjense, 167, es muy similar al objetivo que nos está presentando el triángulo. Y aquí, ¿qué objetivo nos da? 130, muy similar al objetivo del triángulo. Por lo tanto, ¿qué pueden usar ustedes aquí? Aquellos que les guste más el riesgo, si se produce un quiebre al alza, de aquí tomar posición de forma anticipada, suponiendo que la compra ya tiene el dominio y el control. Estaría bueno ver con un quiebre con un buen volumen y esto se va a terminar quebrando. Si ustedes son más cautos y conservadores, directamente tomen posición cuando se quiebre la resistencia. ¿Por qué? Porque no podemos descartar que si el quiebre es débil, se genere un reconocimiento del máximo de resistencia y se produzca o un pullback o se termine anulando la figura. Así que bueno, gente, espero que les haya resultado útil este video. Cualquier duda o sugerencia pueden comentar. Saludos.